El Foro Económico de Davos es ciertamente uno de los eventos más relevantes a nivel mundial, donde incluso muchos teorizan sobre que allí se terminan definiendo en materia económica y de producción los lineamientos que ha de seguir el mundo entero. En este sentido, durante sus múltiples encuentros, distintos agentes de la economía mundial revelan sus planes a futuro o los proyectos que están llevando a cabo. Durante el pasado Foro de Davos, que se celebró el 22 al 26 de mayo, hubo un mensaje que recién en los últimos días se ha viralizado. Allí se podía ver que la secretaria general adjunta de Comunicación Global de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la principal responsable de la comunicación de la ONU, Melissa Fleming, trasladó orgullosa un acuerdo que habían cerrado con el gigante tecnológico en materia de información y comunicación relevante y vinculante al cambio climático. Entiéndase una vez más para que lo pueda comprender toda persona. La persona responsable de lo que es la comunicación de la ONU había anunciado el año pasado, 2022, que la ONU tenía un acuerdo con Google respecto a qué información se podía llegar a encontrar vinculada al cambio climático. La propia Fleming relataba que quedaron en shock cuando buscaron en el famoso buscador de internet Google el término cambio climático y que lo que encontraron no les había gustado. Y cito: todo tipo de información desordenada entre los primeros resultados. Esto es lo que llevó, según Fleming, a cerrar un acuerdo con Google para revertir esos resultados. El contrato entre el gigante tecnológico y la ONU se plasmó en que, a partir de ese momento, si uno googlea cambio climático, obtiene en los primeros resultados de búsqueda, entendiendo cómo funciona la sociedad hiperestimulada por el consumo, donde no hay un periodo racional de investigación, sino que se accede a lo primero que se ve, entendiendo que la sociedad funciona así. Lo que sucede es que a partir de este nuevo acuerdo, todo tipo de recursos de la Organización Mundial van a ser los primeros en aparecer en las búsquedas. La razón, según Fleming, para que este cambio se dé de manera sustancial, consta en que la información que se puede encontrar en el famoso buscador debe ser acorde a los lineamientos de la ONU. Y dijo textualmente: somos dueños de la ciencia y pensamos que el mundo debería saberlo. Es decir, según Fleming, portavoz de la ONU, esta élite de poder político se adjudican ser dueños de la ciencia. Ya la ciencia no va a ser una fuente de conocimiento corroborable y falseable metódicamente para generar un conocimiento sistemático, sino que la ciencia ahora es una propiedad del poder político, y es el poder político que determina quién la puede consumir y cómo la puede consumir. Es el poder político que le está diciendo de manera dogmática en qué deben creer los ciudadanos del mundo. Ya la persona no puede investigar por sí mismo cuánto hay de verdad y cuánto hay de mito en el mal llamado cambio climático antropogénico, sino que ahora va a ser la ONU la que establezca cerrado el debate científico, lo cual por cierto es anticientífico, y que solamente se puede tener como cierto lo que el poder político disponga, siendo que ya incluso no solo es Judy Curry, no solo es Bjorn Lomborg, ya no solo es González Carripio o Ivar Gieber, los grandes científicos que se oponen a la manipulación, que en su momento ya supera denunciar el propio Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, que utiliza la ONU en torno al cambio climático. Ya recientemente ha circulado una carta de 1200 científicos que piden que se pueda dar el debate público y que no se lo clausure desde el inicio como están haciendo en este momento. En un artículo que se publicó en el sitio web oficial de la ONU sobre este acuerdo con el buscador, Fleming explica: nos complace colaborar con Google para garantizar que el contenido fáctico y confiable sobre el cambio climático esté disponible para la audiencia global más amplia posible. La información errónea está tan extendida en estos días que amenaza el progreso y la comprensión de muchos temas críticos, incluido el clima. Básicamente, lo que están diciendo es: ya no va a haber espacio de investigación alguno.
En este momento solo se puede decir lo que la ONU quiere que se diga. Y esa va a ser la única verdad del mundo. Si a mí me lo preguntan, dista de una verdadera actitud científica, la cual está siempre abierta al debate y la corroboración. La ONU finalmente quiere decir entonces que ha llegado a un acuerdo para que el complejo algoritmo que es lo que controla en última instancia el mundo actual, ni hablar del mundo digital por cierto, siga los lineamientos de la política internacional. Es decir, cada vez que uno quiere investigar sobre la verdad del cambio climático, solamente va a encontrar, al menos en los primeros sitios, lo que la ONU quiere que se encuentre. Cada vez que uno quiera buscar la verdad, va a encontrar la verdad de la ONU, pero no la verdad. Ahora mismo, al googlear el término que tan presente está en las políticas del mundo entero, las primeras páginas de resultados muestran contenidos de Acciona, ONU, Greenpeace, por cierto denunciada por fraude, el gobierno de España, uno de los gobiernos más progresistas de Europa, Wikipedia, la fuente menos confiable en materia de conocimiento, BBVA, un capital privado que ha financiado las políticas ecologistas en una suerte de corporativismo posmoderno, Iberdrola, Enel. Y por cierto, si uno entra a la segunda página de Google, cuando pone cambio climático, aparece Amnistía Internacional, que se ha confabulado con grandes terroristas como Milagros Sala, por ejemplo, El País, medio periodístico progresista por excelencia, el BOE, Banco Santander, la Unión Europea, Manos Unidas, Repsol, agentes corporativos internacionales que, fusionando los metas capitales con el cuerpo político, rediseñan el mundo entero. Esto quiere decir que, al margen de la importancia de los estudios científicos universitarios, Google le interesa promover el corporativismo. No le interesa promover los verdaderos estudios que hay al respecto. No le interesa promover la verdadera ciencia que toma distancia del cientificismo, porque se dan cuenta que allí es donde cae el relato. Algo que, por cierto, ya está publicándose el tomo 2, donde junto a mi socio exponemos los datos científicos al respecto. Así que estén atentos, gente de México y posteriormente de la región por Amazon, porque en el tomo 2 es donde más abordamos los aspectos técnicos en torno al cambio climático antropogénico, mal llamado cambio climático antropogénico. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sobre el canal de YouTube.